Si sos amante de la literatura, no te pierdas La Biblioteca, el programa donde repasamos las últimas ediciones de las obras más recientes de autores nacionales y extranjeros. Descubrí lo mejor de la literatura contemporánea con entrevistas exclusivas a sus autores, acompañándonos todos los domingos de 14 a 15 horas. La Biblioteca. Conduce Neri Peña, solo por Ñandutí, tu primera fuente de información. 27. Ahora sí vamos a hablar de Eligio Ayala. Él escribió en el año 1915 esta reflexión en su San Berna. Para fabricar salchichas se requiere aptitudes especiales. Para ser legislador o ministro en el Paraguay, el talento y los conocimientos son superfluos. La preparación, el carácter, la honestidad a veces estorban. Valen más ciertas contorsiones y genuflexiones del cuerpo que 20 años de estudios, que la decencia y la probidad. Los que ocupan los puestos públicos creen saberlo todo, se creen aptos para todo, pierden la conciencia de la propia ineptitud. En el Paraguay, para brillar con reputaciones falsas, basta ser diputado, senador o ministro. Luego, es lógico que la pasión dominante sea la de adquirir esos puestos, conservarlos, y que para eso, en vez de estudiar, de prepararse, dignificarse, se adule, se integre o se implore servilmente. Por esta razón, la mayor parte de los que ejercen los elevados cargos políticos son los verdaderos arribistas petulantes. Todas las magistraturas han sido profanadas por la inepcia más franca y por la nulidad más absoluta. Así se ha llegado al Parlamento, a los ministerios, y se ha llenado el Parlamento, los ministerios de aprendices que se instruyen en almanaques del año pasado y destrozan la actividad económica nacional con sus caóticas y sus torpes trabajos. Todo se hace al azar, por tanteo, por instinto, como en un acceso de sonambulismo. Todo se reforma sin necesidad y nada se reforma de lo que es preciso reformar. Es un mar flotante de pasiones y apetitos, sin principios directores, sin sistemas, sin conocimiento, sin brújula. La intervención del Estado en la esfera económica se ha convertido en un oportunismo de detalle, de expediente al día, que libra la economía nacional al capricho de los intereses particulares pequeños del presente. No se respeta el mérito, no se desprecia el vicio, nadie se indigna sinceramente contra la injusticia, nadie es justo. Los culpables pierden la conciencia de sus faltas, los hombres virtuosos el pudor y los partidos su nobleza. Buenos y malos viven en cada partido en una camaradería hipócrita, sin sinceridad, sin confianza recíproca, sin gratitud, sin generosidad. El interés los divide y los une y los reconcilia sucesivamente. Los enemigos de ayer conspirarán juntos, los amigos de hoy se venderán mañana. Reitero esta parte. Los enemigos de ayer conspirarán juntos. Los amigos de hoy se venderán mañana. En vez de partidos, se forman círculos esporádicos y convulsivos de pequeños ambiciosos. Los partidos tradicionales, en vez de ser útiles a la patria, utilizan la patria. En vez de servir sanos intereses nacionales en el gobierno, hacen que el gobierno les sirva a ellos. Eligio Ayala, Berna, 1915.
Y ahora sí, vamos con la entrevista que realizamos sobre este libro, Eligio Ayala, el estadista, héroe civil de la Guerra del Chaco, de Julia Velilla Laconich. Tiene el sello de Editorial Servilibro. Adelante, señor. Ahora vamos a hablar con la embajadora Julia Velilla Laconich sobre este hermoso material, Eligio Ayala, el estadista, héroe civil de la Guerra del Chaco. Y justamente estábamos hablando con la embajadora de que se habla muy poco de los héroes civiles. Y uno de los grandes héroes civiles del país es Eligio Ayala. Bienvenida, señora embajadora, aquí a la biblioteca. Gracias, Neri, encantada. Sí, realmente lo felicito que se elija la figura de un hombre tan esclarecido como el doctor Eligio Ayala y un héroe civil de la República. Porque el Paraguay tuvo que enfrentar tantas guerras tan terribles para definir todas sus fronteras. La primera fue de exterminio total y la Guerra del Chaco fue realmente muy penosa. Entonces todos nuestros héroes son militares siempre y hablamos poco de nuestros héroes civiles. Eligio Ayala es un ejemplo, para mí el más esclarecido de lo que es un héroe civil, que debería ser el prototipo que tome como modelo la juventud actual de patriotismo, de capacidad, de integridad, como el doctor Eligio Ayala. Claro. Seguimos, señora embajadora, y quiero ir tocando punto por punto lo que trae este hermoso material, muy esclarecedor, porque usted está hablando aquí de este héroe civil, habla de su gestión ante la guerra, o sea, durante la Guerra del Chaco. Háblenos más, por favor, sobre este material. Eligio Ayala, el estadista. Realmente, yo pienso que si había alguien a quien le debe el Paraguay en forma muy importante la posibilidad de la victoria en la Guerra del Chaco, fue el doctor Eligio Ayala. Entonces, su figura siempre me apasionó. Proviene de una familia que hundió profundamente sus raíces en la tierra. Su bisabuelo llega antes de la independencia, casa con una paraguaya, y uno de sus hijos es José de la Cruz Ayala, el padre de Eligio Ayala, que se casa con una señora Vareiro. Tienen 8 hijos varones y una sola mujer, que es Manuela, que resulta ser la madre de Eligio Ayala. Y Eligio, que nace con un hermano gemelo. Usted sabía que Eligio Ayala era gemelo de un hermano Emilio. Inclusive por la enorme disparidad de destinos de estos dos hermanos. Emilio nunca dejó de ser un humilde campesino, profesor del colegio de su pueblo, y en cambio Eligio Ayala estaba destinado a ser un hombre providencial en la historia de su patria. Desde niño hizo sus primeros grados con su madre en Yapey, donde estaba su familia, y uno de los hermanos de su madre, José de la Cruz, se dio cuenta de la brillantez de la inteligencia de este chico, de una memoria privilegiada, y le pidió a la madre para llevarlo con él a Encarnación, para apuntalar su capacitación. Se recibe de bachiller acá en el Colegio Nacional y también hace la Facultad de Derecho. Es profesor de la Escuela Nacional, es director del archivo, es diputado. Participa también, apasionado siempre por la política, en esta política criolla que siempre fue una rotación de víctimas y verdugos.
y participa en la facción que enfrenta la revolución de Albino Cara. Y cuando pierde la revolución, él se refugia en Corrientes. Desde ahí le escribe a su madre y le dice que ha decidido viajar a Buenos Aires y de ir a Europa para estudiar. La preparación de esta persona es realmente excepcional. 10 años permanece en Europa, estudiando en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Francia. Dominaba 4 idiomas y le interesaban sobre todo los estudios económicos y los estudios sociales. Es que, doctora, perdón, embajadora, que le interrumpa, pero uno lee su tratado de migraciones o la cuestión social de Eligio Ayala y es como si fuese que lo escribió ahora. Con la situación de ahora. Así mismo. La verdad es que él abarca, cuando está en Europa estudiando con pobreza, pero preparándose por lo que para mí él cree que es como un destino manifiesto. Él se prepara para tratar de redimir a su país de las miserias que lo agobiaban. Y escribe 13 libros en Europa, entre ellos la cuestión agraria. Es uno de los planteamientos de su gobierno. La cuestión social también. Inmigraciones, que es su libro más conocido. Los otros libros, algunos son inéditos. 13 libros escribe Eligio Ayala en Europa. Los viajeros que iban a Europa recordaban y mencionaban la enorme capacidad de este muchacho que estaba formándose allá. Y el doctor Manuel Franco le ofrece asumir acá el Ministerio de Hacienda. Y él se rehúsa porque dice que todavía no está preparado, que tiene que estudiar mucho más para poder venir. Finalmente, Gondra lo invita y después de 10 años de estudiar profundamente en Europa y venir preparado como pocos hombres tuvo el Paraguay, él asume acá el Ministerio de Hacienda con el presidente Gondra. Pero siempre las revoluciones civiles, Gondra tuvo que renunciar, asume la presidencia provisional Eusebio Ayala y viene la famosa revolución del 22-23. Y también Eusebio Ayala tiene que renunciar y una delegación de su partido, presidida por Velázquez, va a visitarlo a Eligio Ayala a su casa para ofrecerle la presidencia provisoria de la República ante la renuncia del doctor Eusebio Ayala. Y la verdad es que Eligio Ayala no ensaya una falsa modestia, ni agradece el honor que se le ofrece. Él sabe que está preparado para eso, que toda su vida se preparó para eso. Así que se levanta, toma sus cosas y por toda respuesta dice, vamos, asume la presidencia provisional. Y durante su gobierno se puede llegar a conculcar la famosa revolución del 22-23 que deja al país realmente en la última miseria. Eligio Ayala no es un caudillo como José Pehullari. Yo te diría que Eligio Ayala es casi el anticaudillo. Porque es un hombre tan severo que no es posible, él no tenía la más mínima concesión de populismo para nadie en cuanto a la severidad de su administración. Entonces, realmente, qué lindo saber y que darse cuenta, todavía tengo fe de que así pueda ser, de que el pueblo paraguayo, sin embargo, tiene la intuición, intuye que es el hombre patriota, capaz, imprescindible para el Paraguay. Y su partido lo propone como candidato y él renuncia 6 meses antes para cumplir con el mandato de la Constitución
y es proclamado presidente, una presidencia que ejerce del 24 al 28. Antes había estado, como le dije, como ministro de Hacienda, organizando ya las finanzas del país, invitado por el presidente Gondra, que había tenido que renunciar. Claro. Acá estoy leyendo en su libro, embajadora, reitero, Eligio Ayala, el estadista, héroe civil de la Guerra del Chaco. Voy a mostrar de vuelta aquí para que la gente pueda ver. Dice en su mensaje al Congreso en el año 1925, Eligio Ayala expresaba: sin alardes hemos restablecido la calma y el orden. Hemos abierto sendas legales para que los desterrados puedan reincorporar sus energías a la actividad productora del país. Hemos procurado serenar las pasiones aireadas y rencorosas y disminuir el fanatismo y la intolerancia en política. Así es, la verdad es que después de esa revolución tan terrible, Eligio Ayala es un pacifista. Él hace que todos los desterrados regresen a poner su capacidad a servicio del país y destierra todo tipo de odio. Él logra una paz que pocas veces había logrado, uno de los pocos presidentes que termina su periodo presidencial. Y justamente creo que es una de las pocas veces en que una revolución no tiene después como consecuencia una vendetta política. Él desarma los espíritus, él busca la paz, él quiere que desterrar los odios, como dice él, los enfrentamientos, los fanatismos, las discusiones estériles, y que todos unan fuerza para sacar al país adelante. Esa es una de las virtudes esenciales de Eligio Ayala, la pacificación que logra para el país. Gobierna sin un solo día de estado de sitio. Durante su gobierno consigue que por primera vez el partido opositor, el Partido Colorado, redacte el código electoral y participe de las elecciones del 28. Para que usted vea hasta qué punto Eligio Ayala logra pacificar el país, aparte de organizarlo, como solo él podía hacerlo. Claro. 8 de octubre de 1925. Este material que escribiste, porque acompaña fotos, hay copias facsimilares, se dice: lo único que ha de quedar como una luz cuando la humareda de los encanos se extinga. Lo único... Enconos, perdón. Resulta que estoy sin el lente y voy a leerlo de vuelta. Aquí voy de vuelta, perdón. Lo único que ha de quedar como una luz cuando la humareda de los enconos se extinga. Lo único serán las obras, lo que se ha hecho, lo que hemos hecho. ¡Qué sabias palabras! En realidad... Ya tuvo que preparar al país para la guerra. Entonces tuvo también mucha gente que lo acusaba, incluso de inoperante, de inútil, de antipatriota, que no se hacía nada por la defensa del Chaco. Y él tenía que callar porque sabía que el Paraguay todavía no estaba preparado para enfrentar esa guerra. Entonces, él dice que recuerda las palabras de Renan, que dice que cuanto más me acosan, lo que yo más hago es leer y prepararme y hacer el bien. Y la mejor forma de responder al mal es hacer el bien. Porque lo único que ha de quedar cuando las pasiones y los enconos se extingan, como dice en su texto, han de ser las obras, lo que hemos hecho, lo que se ha hecho. Y eso es lo que deja Eligio Ayala. Fantástico, embajadora, fantástico. En realidad, este material que usted escribió
lo escribió en una forma con tanta pasión y sobre todo con tanta claridad que yo recomendaría que este material sea de lectura y que esté dentro del plan curricular de las instituciones de educación media y por qué no también universitaria, porque habla usted de toda esa etapa, ya habló de cuando fue ministro, o sea, habla de su familia, está tan cronológicamente bien hecho que habla de la familia, de su vida en el exterior, en el extranjero. Elige Ayala es un gran pacifista. Él había presenciado la guerra en Europa y había quedado muy impresionado. Y él sabe que son 3 cosas las que él necesita hacer para preparar al país para la guerra. Un pacifista como él, que solo quiere el entendimiento con Bolivia. Necesitamos conocernos y saber más de lo que nos une que lo que nos separa. Lo dice claramente. Pero desde esa altura vital que había adquirido, él se da cuenta que la guerra es lamentablemente un hecho imposible de postergar y que es próximo. Entonces son 3 cosas lo que él se propone. La defensa del país fue su obsesión. Preparar al país para la defensa. Entonces, tenía primero que ocupar el territorio del Chaco, que estaba completamente desocupado. Había solamente 5 fortines y después de la revolución del 22-23, esos fueron abandonados. Entonces, uno de los primeros objetivos de Eligio Ayala es fundar fortines en el Chaco, preparar al ejército que estaba despedazado después de la revolución. Y para eso se pasa estudiando, pidiendo que le manden toda la bibliografía posible para organizar un ejército, que es lo que necesita el país. Y sobre todo, comprar las armas, las más modernas que se puedan, para poder hacer frente a ese destino que él veía que era inexorable del enfrentamiento con Bolivia. Lo que es admirable es la forma en que él encara, por ejemplo, la compra de armamentos. Pero quisiera destacar, antes de decirle que para mí lo más importante es la preparación que Eligio Ayala hace para la defensa del Chaco, es que durante su hora de gobierno también él, por ejemplo, inicia bajo la dirección de Indalecio Cardoso la reforma de la educación primaria. Trae grandes profesores de Francia para la Facultad de Medicina. Los más grandes médicos que tuvo el Paraguay, ya sea Gatti o Riveros, el doctor Bollino, se formaron con los grandes profesores que trajo el doctor Eligio Ayala de Francia. Y crea la Universidad de Ingeniería también, con técnicos rusos blancos. Esa base que se formó en la Facultad de Ingeniería creada por Eligio Ayala es lo que hizo posible que nuestros ingenieros asombraran al mundo cuando fueron capaces de asumir el desafío de Taipú, al igual que cualquier otro profesional extranjero. La base de la formación que trajo Eligio Ayala. Él tenía sueños maravillosos para el país que tuvo que postergar para enfrentar la guerra. Pero para enfrentar la guerra, pues, tiene que ocupar el Chaco. Entonces crea fortines, organizar el ejército que estaba desbaratado y comprar armas con el mayor sigilo posible antes de que Bolivia se diera cuenta que el Paraguay estaba preparándose también para la guerra. Incluso un servicio de inteligencia que le fue encomendada al hermano mayor de mi padre, el historiador Benjamín Velilla, un político de fuste, un investigador acucioso, el egresado de la escuela militar, experto en armas, enviado en el 25 por Eligio Ayala a La Paz
justamente para que pudiera mandarnos información de lo que Bolivia estaba haciendo para prepararse para la guerra, con la política guerrerista de Salamanca que estaba en el gobierno de Bolivia. Y Velilla manda algunas informaciones de una precisión tal que realmente acá asombra hasta al Congreso Nacional, que comienza a pedir explicaciones para decir, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Y el Hija Yala tiene que ir, a pesar suyo, contando, estamos comprando armas en Europa. Lo hizo primero Eusebio Ayala y después el general Esquenone. Ese libro se basó sobre todo en la maravillosa documentación de más de 32 cartas autógrafas del doctor Enrique Ayala a Manlio Esquenone, que fue uno de los hombres que fue a comprar armas a Europa, a través de la misión militar argentina. El Paraguay había perdido todos sus créditos. La guerra del Chaco se enfrenta sin ningún préstamo, solamente con lo poco que el doctor Enrique Ayala había logrado organizar de las finanzas del país. El Paraguay no tiene crédito. Un mínimo crédito otorgó la Argentina al final, pero nos ayudó en la compra de armamentos. Su misión técnica en Europa nos ayudó en esa compra de armamentos. Claro, embajadora, perdón, ya estamos con el tiempo. Lastimosamente es un programa tan corto y es un material tan interesante hablar de Eligio Ayala. Para mí, reitero, particularmente detrás mío van a ver un cuadro de Eligio Ayala. Héroes como Eligio Ayala no solamente necesita el Paraguay, necesita el mundo. Personas con su integridad, con su ética, con su inteligencia y con su valentía. La verticalidad moral de Eligio Ayala es lo más importante que tenemos que resaltar ahora para la juventud. Porque todas las palabras no valen para nada si no se da el ejemplo. El ejemplo es lo más importante para formar una juventud. Si el jefe da el ejemplo, los subalternos se alinean como vela, como diría Lino Oviedo. Pero la importancia de que un hombre de la verticalidad moral de Eligio Ayala, qué pena que no haya tiempo de contarle anécdotas maravillosas de lo que fue la vida de Eligio Ayala en la organización de la aduana, por ejemplo. Muchísimas gracias, señora embajadora. A las órdenes. Gracias. Así estábamos hablando con la embajadora Julia Velilla Laconich sobre su libro, Eligio Ayala, el estadista. Un material que no puede faltar en la biblioteca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca, el espacio cultural del Grupo Ñandutí. En instantes el señor Armando Rubín con Armando el Show. Si sos amante de la literatura, no te pierdas La Biblioteca, el programa donde repasamos las últimas ediciones de las obras más recientes de autores nacionales y extranjeros. Descubrí lo mejor de la literatura contemporánea con entrevistas exclusivas a sus autores, acompañándonos todos los domingos de 14 a 15 horas. La Biblioteca. Conduce Neri Peña. Solo por Ñandutí, tu primera fuente de información.